¿ya? Dentro de la placa. ¿Dónde podemos ver esto? Tenemos aquí una placa de una tarjeta, donde va el microprocesador y ustedes ya conocen todo esto. ¿Cuáles son los capacitores? Todos estos cilindros grandes que ven aquí. Estos. Todos estos. Podemos ver que esta tarjeta tiene un alto número de capacitores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y los demás que están por ahí. Pero las memorias también funcionan con este tipo de sistemas, pero son más pequeños. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos nosotros a compartir nuevamente la presentación. Los que generalmente estamos utilizando en nuestro computador son estos dos. ¿Ya? Y podemos ver acá una curva de carga y descarga de un capacitor. ¿Qué está pasando? Ustedes pueden ver en la animación cómo se carga. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve? ¿Cómo funciona esto? Como tiene la capacidad de cargarse y descargarse de manera rápida este componente, ¿ya? Ese fenómeno es utilizado, por ejemplo, para filtrar. Ya lo comentamos más antes. ¿Y cómo filtra? Tenemos nosotros una red eléctrica que es así más o menos, como un río, y va así, el torrentoso el río. Torrentoso. Esa es una red eléctrica o un sistema que tiene ruido. De aquí saco, o este río lo llevo a un tanque pequeño, pero este tanque tiene otro tipo de conductor y ese tanque lo que va a hacer es almacenar agua. Es agua. Es decir, se va a comenzar a llenar. Se va a comenzar a llenar. Pero por aquí yo tengo una salida de agua por aquí. ¿Qué quiere decir? Que el río torrentoso, lo que voy a tratar es de almacenarlo o llevarlo hacia un tanque para que se tranquilice, ya no sea torrentoso, simplemente sea lo más tranquilo posible, ya, y esa agua yo puedo utilizarla aún mejor para riego, para plantas, etcétera, porque si utilizo esta agua así torrentosa o esta agua así con bastante corriente me va a dañar el riego, ¿no es cierto? Posiblemente lo que realicé es una derivación para que esa derivación, ese cauce sea como un capacitor y me tranquilice el agua. Y saqué poca agua. Entonces, más o menos es como que es un filtro, un capacitor. Como el filtro del café. Se queda lo que no queremos, ya. ¿Qué pasa? Y pasa nomás solo el líquido del café. Estamos hablando de la placa madre. Vamos a ver dentro de un circuito integrado. Por si acaso, capacitores al momento de que hacemos cortocircuito va a generar juntamos los dos pines así, cuando se encuentre cargado se va a generar un cortocircuito, una chispa. Sí, una chispa. ¿Cómo se genera? Ahí como está en la presentación, en la animación. Estamos hablando ahí de capacitores más grandes. Los capacitores que se encuentran dentro de una memoria son más pequeños, son ultra pequeños. Estamos hablando de capacitores ahí más grandes. ¿Ya?
Más o menos estamos hablando de los capacitores que tengo aquí a continuación. Aquí tengo uno, miren, este es muy grande. Esto hay que tener cuidado para poderlo cargar y descargar. ¿Ya? ¿Dónde encontramos de estos grandes compañeros? De esos capacitores grandes encontramos en los televisores de esos antiguos, ya que tienen una pantalla grande y gruesa, ya como una lámpara. ¿Ya? Los radiotécnicos lo que hacen al momento de darles reparación a estos televisores, los radiotécnicos lo que hacen al momento de reparar estos televisores que son así, que algunos todavía sí los tenemos así, son grandes, no son planos, lo que hacen es descargar esos capacitores que se encuentran internamente, porque si le hacen el mantenimiento sin haberlos descargados, más o menos van a tener un choque eléctrico como la pistola de los policías. Ya, entonces hay que tener cuidado o bastante cuidado con estos componentes grandes ya al momento de trabajar. Si no pueden, no conocen los capacitores, si quieren dar mantenimiento, por ejemplo, a un televisor, mejor no lo hagan. Ya, permítanme un ratito. Un ratito para ver una simulación. A ver, una simulación. Carga y descarga. Ya. Voy a compartirles. Tengo aquí una simulación con un osciloscopio en el cual voy a demostrarles cómo funciona un capacitor. Tenemos nosotros aquí una batería, ponte de 9 voltios o de 10 voltios, un capacitor, una resistencia, y vamos a ver qué pasa con la señal de color amarillo. Las otras señales no tienen nada. Con la señal de color amarillo. Al momento de que yo permito cargar o le envío un voltaje a este capacitor, ya, en ese momento. Allí. Al momento que yo le envío un voltaje a este capacitor, van a ver qué pasa con la señal. Miren. Comienza a subir. Comienza a subir. Le envío un voltaje a este capacitor y el capacitor obviamente se va a quedar cargado. ¿Ya? Aquí, mire, tengo los 9 volts. Oye, le quito la alimentación aquí a este capacitor y van a ver lo que pasa. Se comienza a descargar. Se comienza a descargar. Ya. Si yo le mejoro aquí la animación para que se pueda ver algo más real, vamos a ver cómo se carga y se descarga más rápido. Aquí, se cargó más rápido y se descarga más rápido. Ahí está la curva ideal. Se carga más rápido y se descarga más rápido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué es utilizado eso por las memorias? En primer lugar es para almacenar información. Lo otro, como pudimos ver, tenemos una señal así más o menos y así. Estos sistemas van a tener un sistema como de comparador, como de traductor. ¿Qué quiere decir? Que esta carga y descarga se la va a digitalizar, se la va a muestrear. Es decir, se va a tomar muestras
de esta señal, así. Se va a tomar muestras de esta señal. Así. Cuando ya muestré la señal me va a quedar digitalizada de esta manera. Así. Así más o menos. Ya, digamos que la misma señal que la estoy haciendo en este momento, la misma que tengo aquí, es la de acá arriba, pero ya digitalizada. Es decir, tenemos una señal analógica, la parte de arriba, y acá ya tenemos una señal digital. Obviamente que esa carga y descarga del capacitor se necesitan circuitería adicional, pero tenemos aquí el funcionamiento básico. Ya, se ha digitalizado esa señal, pero a ver, nosotros sabemos de que en electrónica digital 0 y 1 requiere a 0 voltios y 1 requiere a 5 voltios. Eso era la regla básica. 0 lógico, 0 voltios. 1 lógico, 5 voltios. Pero no siempre se cumple. Porque, por ejemplo, puede ser aquí, en la señal digital que le estoy rayando en este momento, puede que se torne diferente, como por ejemplo 0, 1.5 voltios. Es decir, que 0 lógico es 0 y 1 lógico es 1.5 voltios. Acá 0 voltios, 2.5 y así sucesivamente. No siempre se va a cumplir que 0 voltios es 0 lógico y 5 voltios es 1 lógico. No, dependiendo del tipo de información. ¿Dónde utilizamos esto? En las memorias USB. En las USB. Nosotros almacenamos información eléctricamente. ¿Y qué pensaban? O sea, en algunos, lo que se va a almacenar es energía en pequeños sistemas como basados en capacitores, en el cual, al momento de que nosotros almacenamos energía, obviamente activamos nosotros la memoria USB, la memoria flash, ya para que nos permita meter la información eléctricamente, modificamos eléctricamente, ya, y se queda almacenado ahí. Pero después de 10, 15, 20 años que no la hemos utilizado esta memoria USB, la queremos utilizar, queremos ver la información y la información se ha perdido. Obviamente que se va a perder de manera más lenta que un capacitor normal, que una memoria normal de computadora interna. Acá la USB puede que la almacene aún más. Para que no pierda la memoria USB la información, debemos estar la conectamos y como la utilizamos a la memoria USB de manera constante, vamos a estar conecta y conecta y conecta. Entonces, por eso no se va a perder la información. Si no la conectáramos después de 10, 15, 20 años, la información se va a perder. No estoy hablando de todas las memorias, estoy hablando de algunos tipos de memoria. Ya, permítame un ratito, quiero ver algo por acá. A ver, un ratito. Quiero ver algo por acá para que quede claro el funcionamiento del capacitor. A ver, por acá tenía una simulación justamente de... Aquí la tengo. Esta no es. Era esta. Sí. Para que quede claro el funcionamiento de este señor, voy a hacer lo siguiente. Permítame un ratito. Voy a modificar este sistema. A ver qué pasó. No me permite. Allá. Voy a modificar este sistema de tal manera que yo pueda almacenar la información y utilizarla. Veamos si me permite. Aquí me va a permitir, con este sí me va a permitir.
Vamos a tener un capacitor animado aquí. Voy a almacenar aquí información y ustedes saben que la información es una señal eléctrica. Ya, permítanme un ratito, voy a colocar por aquí un botón. A ver, lo malo del computador cuando utilizamos el Zoom y otros sistemas se torna lento. Ya. Colocar un diodo LED. Ya, correcto. No importa, no le coloque ninguna resistencia, no se va a quemar aquí el LED. Obviamente el simulador me va a permitir algunas cositas adicionales. Nosotros podemos ver aquí que tenemos un circuito. Un ratito. Tenemos un circuito que tiene la siguiente función. Este circuito se va a cargar, este capacitor, mediante un voltaje de 10 voltios. Vamos a cargar este capacitor. Este capacitor va a quedar cargado y yo lo voy a utilizar para encender este LED. ¿Ya? Y van a ver lo que pasa. En este momento está realizando la simulación. ¿Ya? Y voy a cargar el capacitor. Quedó cargado. Ya está cargado. La animación me está indicando. Está cargado el capacitor. ¿Ya? Está cargado. Lo que yo está cargado porque le estoy alimentando. Miren el circuito. Se cerró el circuito. Se cerró. Está cargado. Voy a desconectar el capacitor o el circuito de la batería. Se va a descargar. Un ratito. Se va a descargar. Ya. Veamos si logramos cargarlo. A ver, no permite descargarme, déjame ver. Bueno, ahí cerré yo la otra parte del circuito para que vean cómo se cargó, obviamente, este capacitor y está también alimentado este diodo LED, sino que no me permite, déjame ver, cargar. ¿Está bien? Ya. Perdón un ratito, voy a colocarle aquí la resistencia. Debería quedarse cargado. Debe quedarse cargado. Ya. A ver. Nuevamente lo voy a simular. En este momento lo que voy a hacer es cargar el capacitor. Cargar el capacitor. Ya, a cargarlo. Voy a cerrar el circuito. Y aquí está abierto el circuito acá. No hace nada. Voy a cargarlo. Ya. Ya está cargado. Cerré el circuito. Voy a abrir el circuito. Ya. No sé qué pasó que no quiere. A ver, ahí. Ya. Veamos ahí. Ya queda cargada. Veamos si se queda cargado. No quiere. Me está fallando la simulación. A ver, déjame ver la parte de simulación. Como es un simulador, a veces nos falla y otras veces no. Permíteme un ratito. 11 de noviembre. 1. Veamos si es que está aquí la simulación. No la tengo aquí. Veamos.
2, 12, 2, 1, 1, 1. Ajá. No. Un momentito. 30. Aquí está. Aquí debe estar. Aquí debe estar más explicado. Ya. Aquí está mejor. Ya. Aquí se lo va a ver mejor. Ya. Voy a quitar este osciloscopio. Y vamos a ver en este instante que vamos a cargar nosotros el capacitor. Lo he cargado. Está cargado. Podemos ver aquí el voltaje. 11 volts. Se ha cargado. Lo dejo de cargar. Le abro el circuito y queda cargado. Podemos ver que queda cargado. Quedó cargado. Le abrí el circuito aquí. Quedó cargado. Ahora que el circuito, igual podemos ver que quedó cargado. ¿Sí? Es decir, tengo almacenado aquí un voltaje. Tengo aquí una memoria USB. Ya. Quiero utilizarla, quiero descargar ese capacitor. Y miren, acá no está alimentando nada, no está prendido el diodo LED. Está abierto el circuito. Voy a descargarlo. Y miren, cuando yo me permito aquí cerrar el circuito, se comienza a descargar el capacitor y el diodo LED se enciende. Y obviamente va a llegar a un punto de que el capacitor ya no tiene tanta energía y el diodo LED se va a apagar. ¿Quién lo hace? Eso lo hace también este señor, el disco. Tengo un circuito aquí en el cual, mediante Arduino, ahí está un poco cableado, me disculpan, yo voy por lo menos a escribir un bit. Obviamente el disco ya está bastante dañado. Ya voy a limpiarlo por aquí. Ya. Pero voy a tratar de escribir un bit. Un bit. A ver, ahí. Ya, ahí. A ver, allí se ve. Ya. Voy a tratar de escribir un bit. Veamos. Un ratito, voy a encenderlo de acá desde el computador. Ustedes están viendo cómo está funcionando. Acá, esta parte del capacitor que tiene que estar cargando y descargando es lo que suena. Ya, es lo que suena. Obviamente que es un sistema bastante antiguo, porque obviamente tenemos aquí un relé, porque necesito meterle 12 voltios para que se pueda interactuar y todo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago yo? Lo que hago, déjame un ratito, es básicamente, a ver, no creo que lo estoy compartiendo. Veamos si está. ¿Sí? Sí está funcionando. Lo que hago básicamente es coger. La pantalla está, la cámara está prendida. Está funcionando el circuito. Está funcionando. Ya. Lo que hago es simplemente escoger y enviar un bit. Para escribirlo. Ya, leerlo todavía no lo he hecho. Cojo, le dejo de enviar y ya paró el sistema ya. Lo hago mediante comunicación USB al circuito que está ahí. Le sigo enviando. Está sonando por ahí. Está moviéndose el disco. Pueden ver en sus pantallas. Lo paro.
y ya no se mueve el disco, ya no suena. Ya. ¿Qué es lo que trato de demostrar aquí? Es de que nosotros necesitamos estar alimentando constantemente para que la información se retenga, ¿sí? Y obviamente porque el capacitor necesita estarse alimentando constantemente porque este se descarga. Problema que tenemos con una de las memorias. ¿Ya? Nuevamente, vamos a ver. Estamos escribiendo en ese instante. Veamos. Creo que ya no. A ver. Allá. Ahí está. Sigue escribiendo. Desactivo acá. Ya dejó. Podemos ver incluso cómo se debe, se trata de actualizar aquí un LED. ¿Ya? Son los diferentes niveles de tensión. Era la curva que sube y baja. ¿Ya? Niveles de tensión. Por eso a veces sale más clarito, más oscuro. ¿Ya? Son los diferentes niveles de tensión. Es una pequeña práctica para poder por lo menos grabar o almacenar un bit. ¿Ya? Permíteme un ratito, voy a compartir. Obviamente que esto requiere de circuitería adicional, requiere de transistor. Aquí tengo un transistor por si acaso, que vamos a ver más adelante. Tenemos un transistor aquí, ya algunos transistores, que ya les voy a indicar esto en un esquema. Pero está funcionando. Está funcionando. Esto está funcionando. Aquí ven. Esto funciona. Ya. Aunque obviamente el disco ya no me sirva para una aplicación más grande, pero está funcionando. Voy a dejar de... Ya lo paré, ya no se lo escucha. Estaba sonando. A ver. La RAM dinámica. La RAM dinámica está construida mediante celdas que almacenan datos como cargas eléctricas en capacitores, en condensadores, lo que vimos. La presencia o ausencia de carga en un condensador se interpreta como un 1 y 0. Ya, la ausencia o presencia de carga. Ya. Lo que estaba encendido o apagado, 1 o 0. Ya. Los condensadores o capacitores tienden a descargarse. La RAM dinámica hay que refrescarlo para tener memorizados los datos. Es decir, hay que recargarlos o estarlos cargando constantemente. Dinámica se refiere a la tendencia a que la carga almacenada se pierda incluso manteniéndola siempre alimentada. Ya, les dije, esto está bastante explicado al momento de nosotros escribir sobre una memoria, sobre un disco duro, ya. Y podemos ver la tendencia que tiene a estarse descargando. Ya. Generalmente este se está quedando, está descargando por la presencia del disco aquí al lado. Si yo le quito el disco, miren, este señor está cargado. O el diodo LED está... El diodo LED está... Se quedó quieto. Ya le quité el disco. Se quedó cargado. Si le coloco el disco, se va a comenzar a descargar y necesito estarlo cargando constantemente porque para que no se me pierda o por lo menos grabar información. Le coloco el disco otra vez. Ve. Le coloco el disco y tiene que estar cargándose acá abajo el diodo LED. Ya. Pues está, por eso lo que suena también el disco, toca estarlo ahí cargando. Quito el disco, se queda cargado este capacitor y van a ver que en realidad se queda cargado. Yo quito este diodo LED, lo quito y quito toda la circuitería. Quito todo.
Desconecto el Arduino, ve. Lo desconecto el Arduino. No hay nada, ve. No hay nada. No hay nada. No está conectado, ve. Si quieren, desconecto esto de acá. Ya, no hay nada. Ya. Lo daño todo, ya. Ya no voy a poderlo, voy a hacer la práctica otra vez. Daño todo. Pero este señor sigue cargado. Sigue cargado. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Miren, verán que no está conectado a nada. A nada. Sigue cargado. Ahí está. ¿Ve? Pero se va a descargar en un tiempo. ¿Ve? Miren, ya se descargó, se descargó. Ya, se descargó. Necesito nuevamente cargarlo para que almacene información. Lo voy a cargar de manera manual. ¿Ve? Ya lo cargué de manera manual. Allí estaba el poquito, lo cargué de manera manual. Lo desconecto y se descarga. Entonces esto hace el computador. Esto ve, esto hace. Refresca, refresca, ve, refresca. Esto, comienza a hacer esto. Ya. Lo que hemos hecho está descrito aquí. La dinámica se refiere a la tendencia a que la carga almacenada se pierde incluso manteniéndola siempre alimentada. Ya vimos que así estaba alimentada, enviábamos el bit, se descargaba y nuevamente lo cargaba el sistema, ¿no es cierto? Ya. Permítame un ratito. Créanme que esto verlo en un laboratorio es bien chévere. Viéndolo en el laboratorio ya es bien chévere. Ya. Tenemos aquí una celda de memoria RAM que se encuentra en el libro por si acaso. Esta celda de memoria RAM está compuesta por el transistor que les mostré en antes, el condensador, ya, y tenemos la línea de direcciones y de datos y de bits, que es lo que yo le envié del computador. Ya. El transistor, ya sabemos cuál es. Este dispositivo pequeño de por aquí, ya, este de aquí, y este es el capacitor. Obviamente que este capacitor no está dentro del computador, por si acaso. Ya. El que está dentro de los computadores son estos capacitores más pequeños. Estos de aquí, estos más pequeños. Estos son los que encontramos dentro del computador. Ya. Estos así. Estos. Y obviamente dentro de circuitos integrados o de chips de memoria son capacitores aún más pequeños todavía. Pero estos grandes nos sirven para poder hacer la práctica, para poder ver cómo funciona. Perdón, un ratito. Ya, a ver, para poder comprender yo creo que debemos, esta gráfica debemos ver una pequeña simulación y una pequeña animación. Ya, tenemos aquí la línea de direcciones y la línea del bit. Ya, la línea de direcciones, la línea del bit. La línea del bit ya entra al transistor, pero obviamente la línea de direcciones sería más o menos como un conmutador. Vamos a ver esa aplicación o lo que está ahí en ese cuadro, lo vamos a ver aquí, más o menos cómo funciona. Ya. A ver, nosotros sabemos que el capacitor, si lo cargamos, ahí está cargándose. Está cargándose el capacitor porque viene el voltaje por aquí así y se va al capacitor a este. Ya. Y yo puedo utilizar esa energía cuando se requiera. Miren, se enciende el foquito, ve. Y la señal incluso me da acá, miren. Es una señal, apago el foquito y prendo y apago. Miren, es una señal cuadrada, es una señal digital, ve. Es una señal digital.
Aprendo y apago, actualizo y miren, actualizo, vuelvo a cargar y se descarga. Es lo que estaba haciendo antes en el disco duro. Es una señal digital. ¿Ya? La línea del bit va a decir, a ver, señor, deja de seguirlo alimentando y pásalo directamente para acá. Es decir, que ya no se cargue el capacitor, que lo haga de manera más rápida. Es decir, nos vamos por acá así. Utiliza el transistor para conmutar este. Ya. Pero ya no estamos cargando aquí el capacitor. Ah, no, sí estamos cargando. A ver, déjame ver. Ah, ya. Aquí estamos utilizando la carga de capacitor. Ya se descargó. ¿Dónde vemos esto? A continuación. En la animación. En el caso, la animación y este cuadrito ahí, le hemos visto ya su funcionamiento. ¿Cómo funciona una celda de RAM dinámica? Funciona de la siguiente manera. Ahí está. La celda de RAM dinámica, correcto, ahí está. La celda de RAM dinámica está conformada por lo siguiente. Esta va a memorizar un bit, ya, como ejemplo. ¿Y qué tiene? Tiene un transistor. Este transistor, ¿qué hace? Actúa como un conmutador, como un interruptor de su casa para prender y apagar el foco. Pero esto es en respuesta a una señal de entrada. Prende y apaga en respuesta a una señal de entrada. Es decir, ahí existe alguien que le controla. ¿Qué pasa? Este transistor, como funciona como un conmutador, ¿ya? La línea de direcciones nos va a decir si queremos que realice una lectura o una escritura a tal lado. Es decir, va a cerrar o va a permitir que este circuito se cierre. ¿Ya? Va a permitir que este circuito se cierre. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Para llevar la energía al capacitor. Se cierra, pasa corriente y se aplica una tensión eléctrica en las líneas de direcciones. ¿Ya? Aquí está. Cuando ya se abre, recuerden que anteriormente estaba esto cerrado, cerrado. Ahora ya se va a abrir, ya se abrió. No fluye corriente. Y la tensión aplicada en un capacitor es nula. Entonces, cuando se cierra esto, fluye corriente. Cuando se abre, no fluye corriente. Ya. Para la escritura se aplica un valor de tensión a la línea del bit. Un valor de tensión alto representa un 1 y un valor de tensión bajo representa un 0. Ya, ahí están unos y ceros. Correcto. Se aplica una señal a la línea de direcciones permitiendo que se transfiera la carga al condensador. Ya. Y tenemos nosotros aquí, lo de acá arriba es una celda de memoria. Miren, acá tenemos una matriz, es un sistema más complejo de celdas de memoria interconectadas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Para resumirlo de manera rápida, para leer, voy a dibujarlo aquí rapidito. Para la lectura, este señor coge, le dice, oye, queremos leer, cierra y descarga el capacitor. Ya, porque está cargado esto. Para la lectura, descargamos el capacitor. Y para la escritura, obviamente la unidad de control, el sistema de control le dice, todos estos bits de escritura están aquí, vamos a enviar al condensador, vamos a grabarlos, almacenarlos y obviamente debe esto cerrarse. El sistema de control
controla el proceso de lectura y escritura mediante una línea de direcciones y estos dos controlan al transistor para que se cargue o descargue esto de acá. Tanto para lectura se descarga y para escritura se carga. Obviamente que me van a decir, pero si se carga de manera completa, por eso existen circuitos adicionales que no permiten que se descargue. ¿Sí? Permite estarlo cargando otra vez y por eso retenemos la información. Electrónicamente es un proceso bastante complejo, pero tenemos un funcionamiento básico de este sistema como lo hace en su computador. ¿Ya? Por eso es bueno también ver lo que se refiere a sistemas digitales, electrónica digital, es un poco de capacitores en electrónica digital, ya, para que entiendan esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Para la lectura, cuando se selecciona la línea de direcciones, el transistor entra en conducción. Aquí está explicado, me he olvidado. Y la carga almacenada en el capacitor es transferida a la línea del bit. Eso es para la lectura. ¿Qué más tenemos? A ver. Ya. Ah, ya. Aquí está la animación. Ya. Se va a leer. Y un plan amplificador y detector de lectura. Ellos van a amplificar y van a traducir lo que dice ahí. Ya. Amplificador y detector de lectura. El amplificador va a comparar la tensión del capacitor con un valor de referencia y determina si es un 1 y 0. ¿Ya? Recordemos, ese valor de referencia no siempre es 0 lógico, es 0 voltios y 5 voltios es un 1 lógico, dependiendo. ¿Ya? Y la celda de RAM dinámica almacena un solo bit, un 0 y 1. ¿Ya? Pero miren, almacena un solo bit, pero es un dispositivo analógico. ¿Por qué? Porque tiene transistores y capacitores. Mediante dispositivos analógicos podemos obtener dispositivos digitales. Gracias a la construcción del transistor es lo que nos permitió digitalizar los sistemas eléctricos y electrónicos. Un capacitor, un conector en la carga y su comparación con un valor umbral demuestra si la carga interpreta como un 1 y un 0. A ver. ¿Esto dónde lo vemos? A continuación. ¿Ya? Más o menos así. ¿Qué es un 1 lógico? ¿Qué es un 0 lógico? ¿Y qué voltaje se le va a dar a esa combinación? Recuerden, nuevamente, no siempre va a ser un 1 lógico 5 voltios y 0 lógico 0 voltios. Puede que sea un 1 lógico 2.5 y un 0 lógico 0 voltios. O puede darse el caso de 0.5 voltios, que sea un 1 lógico, y 0 voltios, que sea 0 lógico. O puede darse el caso también, o sea, dependiendo, que esto varía con información, con miles de millones de procesamiento de los unos y ceros. Puede darse el caso de 3.5, es un 1 lógico, 3.5 voltios, y 1 voltios es un 0 lógico. Eso depende. O sea, podemos pasarnos todo el día aquí y podemos ver este tipo de sistemas cómo funciona. Ya, aquí tenemos un cuadro ya indicando de manera más general lo que acabamos de decir. Vimos la RAM dinámica. Vamos a ver la RAM estática. La RAM estática básicamente es un dispositivo digital, no analógico como el anterior.
pero obviamente es un dispositivo analógico que me da los unos y ceros en base a dispositivos digitales. Perdón, me da 1 y 0 digital en base a dispositivos analógicos, la RAM dinámica. La RAM estática es un dispositivo netamente digital. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí de la RAM dinámica? Nos indica que es un dispositivo digital basado en los mismos elementos que usa el procesador. Es decir, ya vamos con circuitos integrados. Los valores binarios se almacenan utilizando configuraciones de compuertas en formas biestables. Flip-flops, ya trabajaron ustedes con los flip-flops. Es decir, la RAM estática ya de lo que tenemos aquí, todo esto desechamos y nos quedamos ya con esto, con lo que hicimos anteriormente, ya circuitos integrados. A ver, permítame un ratito. Sí, circuitos integrados, permítame un ratito. A ver si se enciende. Creo que no valía, déjame ver, creo que ya estaba. Ah, no, sí vale. Ya. La RAM estática básicamente es con circuitos integrados. Ya. Con puertas lógicas, flip-flops. Ya no tenemos los transistores que tenemos aquí. El transistor, pues me servía para conmutar. Ya. La agrupación de transistores dentro de un circuito integrado me daba la oportunidad de tener una compuerta lógica. Ya. Le he quitado el LED para... A ver, creo que este es... sí, este es. A ver. Sí, este es. Ya le cambié el estado. La agrupación de compuertas lógicas me da la oportunidad de tener flip-flops. Si ustedes saben que con un flip-flop por lo menos ya puedo tener un bosquejo de memoria. ¿Ya? Y obviamente la agrupación también de transistores que tengo acá que lo estoy señalando. Puedo obtener un amplificador operacional para hacer la fotocélula. Eso ya hemos quedado. ¿Ya? Pero, a ver. Ya sabemos que la RAM estática está realizada mediante flip-flops, entonces es un circuito digital, ¿ya? Que internamente está conformado por componentes analógicos, que son los transistores. Debe estar alimentado y retendrá sus datos. La ventaja de estos sistemas es que no se necesita que esté refrescándoselos como el capacitor. No se necesita que estemos ahí constantemente actualizándolo, ¿ya? O cargándolo al capacitor, porque este no tiene capacitor. Tenemos una RAM estática. Voy a apagar la cámara para que me escuchen mejor. Miren, tenemos aquí una RAM estática. Y esto es en base a flip-flops, estos son circuitos integrados, pero igual contienen capacitores. Perdón, transistores. Transistores, pero ya no tenemos capacitores. Y la agrupación interna de transistores me permitió obtener circuitos integrados. Ya. ¿Qué tenemos aquí? A ver, esta RAM estática está conformada por 4 transistores, transistor 1, transistor 2 y transistor 3. Como un flip-flop, están conectados de manera cruzada. ¿Ya? Para poder obtener los estados lógicos, para poder también retener un estado lógico en respuesta al otro estado. ¿Ya? Tenemos los puntos C1 y C2. Estos puntos
¿Qué nos indica? Son puntos de interconexión para configurar los transistores. Deben estar los transistores ubicados de tal manera o de manera estratégica para generar los diferentes estados lógicos. Nos falta un transistor 5 y 6. Ahí está. ¿Para qué me sirven estos transistores? Son controlados por las líneas de direcciones. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? Esto creo que era pregunta de examen. En el examen creo que estaba esto. Para que me dé esta celda de RAM un estado lógico 1, debe cumplirse lo siguiente. El punto C1 estar en alto, es decir, en 1, y el punto C2 estar en bajo. T1 y T4 no deben conducir, y T3 y T2 deben conducir. Para que esté en estado lógico 1. Este circuito me emite un estado lógico 1. Para un estado lógico 0, obviamente es lo contrario. C1 está en bajo y C2 está en alta. Anteriormente era lo contrario. T1 y T4 está en conducción y T2 y T3 está en corte. Lo contrario es para obtener un cero lógico. Lo que hace un flip-flop. Ustedes ya lo manejaron en electrónica digital. ¿Ya? ¿Qué nos indica ahí? El estado 1 y 0 son estables y se mantienen mientras esté alimentado la celda con corriente directa. ¿Ya? En cambio, la RAM dinámica, la que vimos anteriormente, no necesita refrescar el dato para mantenerlo. ¿Ya? Pero ya en el circuito dentro. Sí necesita darlo cargando al capacitor para que se mantenga el dato. ¿Qué más tenemos? Las líneas de las direcciones controlan los transistores T1, perdón, T5 y T6. Nos indica la presentación, cuando se envía una señal a la línea de direcciones, las direcciones T5 y T6 entran en conducción permitiendo operaciones de lectura y escritura. Estos señores me van a permitir bien leer o bien escribir. En una operación de escritura, el bit deseado se coloca ya acá y su complemento acá. Complemento es el opuesto. Ahí está. Nos indica igual que la RAM dinámica, las líneas de direcciones de la RAM estática se emplean para conmutar el transistor. Igualito. ¿Ya? Y la lectura, en una lectura el valor del bit se lee en la línea B. Básicamente es eso. Aunque es un poquito más complejo. Este es un circuito digital. El anterior fue un circuito analógico. A ver. La diferencia de estas dos de manera general las podemos ver a continuación. Ambas son volátiles. Deben aplicarse continuamente tensión de alimentación para mantener los valores del bit porque son volátiles. ¿Ya? La RAM dinámica, ya, más simple que una estática para construir y más pequeña, más densas, más económicas, necesita menos circuitería o se necesita circuitería para realizar los refrescos. ¿Ya? Son preferidas para las memorias grandes, se utilizan para la memoria principal. La RAM estática, un poco más rápidas que las dinámicas, se utilizan para las memorias cachés. ¿Ya? Ya terminando esto, vamos a ver esto de manera más rápida. Ya sabemos la memoria ROM, que es una memoria solo de lectura. Se utiliza para colocar ahí los programas que permiten el arranque del ordenador y realizan los diagnósticos. ¿Ya? La mayoría de los computadores tienen una ROM bastante pequeña. ¿Ya?
¿Cuáles son las características principales de la ROM? Un patrón permanente de datos que no puede alterarse, no requiere fuentes de alimentación para memorizar los valores, es posible leer una ROM pero no escribir datos en ella, se utiliza microprogramación, ya contiene subrutinas de biblioteca para funciones de uso frecuente, tiene programas de sistema, tablas de funciones, ya, entre otros. Ya. Una ROM se construye como cualquier chip de circuito integrado, con los datos cableados durante el proceso de fabricación, ya. Pero tenemos algunos problemas. Cuando grabamos nosotros, implica costes grandes, tanto si se va a fabricar un solo chip como miles de chips o de integrados. Por eso es aconsejable, pues, las empresas de construcción de computadores graban de manera masiva estos integrados. Imagínense si se graba dentro de una ROM la información de manera errónea, nos toca desecharlo por completo. Ya. Hay diferencias de los microcontroladores o el microcontrolador que tiene el Arduino que lo podemos grabar y borrar tantas veces como necesitemos para almacenar o quitar información. Ya, tenemos un pequeño ejemplo de dónde se encuentra una ROM. Ya. Y obviamente sabemos que la ROM nos permite el funcionamiento de este señor, el BIOS. Para verificar cómo se encuentra funcionando el computador, los puertos y todo, el disco. Ustedes saben de que la BIOS, una vez que ya terminó o la ROM ya terminó de chequear el arranque y todo, ya le entrega el funcionamiento completo del computador a la RAM. Tipos de ROM, esto lo vamos a ver de manera rápida. Tenemos la PROM programable. Ya. Obviamente estas no son volátiles. Ya. Tenemos la EPROM. Ya. Igual. No son volátiles. Podemos ver que tiene ahí un sensor en el cual se lo puede borrar también mediante, grabar, perdón, mediante luz ultravioleta. Tenemos entre otros, bueno, aquí tenemos el sensor de la EPROM, el sensor. Ya. Otro que tenemos de la PROM, la EPROM. Ya. Otra variación. Bueno, aquí tenemos la memoria flash, que ya sabemos lo que hacen, lo tanto que las utilizamos. Yo creo que hablamos también de esta con anterioridad. Ya, vamos a ver a lo que se refiere a la memoria externa. Si hemos hablado de memoria interna, la memoria externa, ¿a qué se refiere? Se refiere a los USB, se refiere a disco duro, porque no se encuentra dentro de un procesador o no se encuentra dentro de la tarjeta madre, digámoslo así. Se encuentra afuera. Entonces el disco duro se encuentra afuera, se encuentra aparte. Por eso lo denomina externo. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo que nos dice la memoria externa es conocida como unidades de almacenamiento externo y se caracterizan por ser de mayor capacidad de almacenamiento que las internas. Son más lentas y más baratas. Los discos magnéticos son los más importantes dentro de las memorias externas. Ya, estamos hablando del disco magnético, del disco duro. Ya, de los más importantes son los discos duros, ya que se usan en el computador, servidores y supercomputadores. Ya. Pero no podemos olvidarnos que existen memorias externas también.
extraíbles, el CD, DVD, Blu-ray, discos portables, USB, los disquetes. ¿Ya? Tenemos aquí los discos magnéticos. Los discos magnéticos ya sabemos que es una caja en el cual tiene ahí los circuitos adecuados para hacer girar un disco o un plato, ya, en el cual va a almacenar información. Ya. Bajémosle. Estas son características que tienen estos discos. Ya, se realiza, vamos a ver cómo se realiza el borrado o no. Pero aquí tenemos nosotros uno de las partes más importantes de este disco. Déjame un ratito que se me borró algo acá. Ya. Dentro de estas partes importantes, este es el brazo en el cual nos va a permitir que grabe la información de manera rápida, y este brazo se va a mover a una velocidad tan alta que a simple vista no lo vamos a poder ver porque necesita. Tenemos un motor que gira a unas revoluciones determinadas para poder grabar. Tenemos un flex en el cual lleven información, que es un flex que es bastante resistente al estrés que se le somete a este flex cuando se mueve el brazo de un lado hacia otro. Ya, permítame un ratito. Borramos. Ya, a ver. Mecanismos de lectura y escritura magnética. El disco que vimos recupera o graba la información a través de una cabeza. Ya, de una bobina. Ya, tenemos discos que tienen dos platos o dos discos y obviamente tienen dos cabezas ya para leer simultáneamente. Ya. Podemos ver aquí cuál es una fotografía más específica referente a cómo es este sistema. Ya. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué nos indica? En la operación de lectura o escritura, la cabeza permanece quieta mientras el plano rota. ¿Ya? Esta permanece quieta. ¿Ya? Pero el brazo es el que se mueve. ¿Ya? Allí lo podemos ver de manera ultra rápida. Y se mueve bastante rápido. Incluso ustedes no lo pueden ver de manera a tiempo casi real porque... Ah, no, sí lo están viendo. O sea, no son fotografías. Es el movimiento rápido que lo hace aparentemente en un instante. Ya, el brazo debe hacerlo así porque debe tener bastante rapidez para poder acceder a la información. Sí, poder leer. La manera como almacena la información en este disco duro lo hace de manera magnética, escritura y lectura magnética. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? A ver. Ya. Bueno, para escribir, ya, para escribir, aquí un flujo eléctrico atraviesa la bobina del brazo y crea un campo magnético y se envía
pulsos eléctricos, ¿ya? Y a la cabeza, aquí pulsos eléctricos, y graban patrones magnéticos en la superficie del disco. Son patrones magnéticos, ya sean un unos y un ceros, en una superficie del disco. Nos indica acá abajo, la corriente induce un campo magnético a lo largo del agujero y magnetiza el área, cambiando la dirección de la corriente, y se cambia la dirección de la magnetización. Dirección hacia arriba, hacia abajo, dependiendo qué es un 1 y un 0. En otros, ya el magnetismo reordenaba la superficie del disco, ya lo hace de manera magnética. Un ratito, pasamos. Ya. Básicamente lo hace mediante la generación de un campo magnético en la punta de este brazo, mediante una bobina que induce una corriente eléctrica. ¿Ya? Permítame. Y lo que hace es simplemente esa punta magnética cambiar la dirección magnéticamente de la superficie del disco, en trocitos, en espacios, en secciones. ¿Ya? Tenemos ahí o cómo funciona la punta o la cabeza de este bracito del disco para magnetizar. ¿Ya? Y lo que generalmente tenemos allí, las partes del disco duro. El motor ya sabemos que funciona a tantas revoluciones, ya. El plato donde almacenamos información, la cabeza, el brazo, todo el brazo que nos sirve para poder grabar la información en el disco, el flex, polarizador magnético, tiene aquí un imán de neodimio en el cual se magnetiza y permite que ese brazo se mueva a altas velocidades. Y obviamente acá abajo tenemos los cables conectores, los jumpers, los saltadores, para saber la ubicación de la información en la memoria. Aquí tenemos un video que les voy a más bien a subir porque no lo van a poder ver. Se lo ve muy, muy lento. Y obviamente el grabado de información en el disco se realiza de diferentes maneras. ¿Ya? Mediante pistas, sectores, áreas. Va a determinar la ubicación, obviamente, mediante un sistema de control, la ubicación de la información del disco. ¿Ya? Para hacerlo de manera más eficiente, almacena la información en lugares adecuados dentro del disco. ¿Ya? El medio de grabación obviamente va a ser un disco en el cual le va a permitir cambiar la superficie de este disco para que se pueda almacenar la información. ¿Ya? Tenemos ahí cuáles son las pistas o los tracks. ¿Ya? Los sectores también sectorizan el disco para poder almacenar información. Lo busca por pistas, lo busca por sectores, la información. ¿Ya? Por bloques también, miren. O sea, la información se divide por pistas, sectores, bloques. El disco para poder saber dónde se encuentra la información o de dónde extraerla o poder almacenarla de manera más precisa o mejor. ¿Ya? Ya, pistas, sectores, bloques. A ver. Tenemos que una serie de discos, obviamente que depende de la tecnología. Depende de la tecnología con el que esté realizado este cilindro y depende también de qué tipo de discos. ¿Ya? Vamos a obtener nosotros discos duros que tienen 2 o 3 discos internos. Obviamente van a ser de mayor capacidad.
Ya. Tenemos la capacidad del disco, que obviamente se refiere a la cantidad de que nosotros tenemos para poder grabar en terabytes, gigabytes. Ya, entonces no lo vamos a ver de lleno así a esto, porque esto ya está cambiando todo el tiempo. Bueno, la velocidad de giro del disco, que debe girar a una velocidad determinada en revoluciones por minuto para poder también permitir la grabación de la información. ¿Ya? Ya, ¿qué más tenemos? Características físicas, eso lo vamos a ver. No, esto no. Ya. Bueno, ahí cómo graba o cómo está diseñado un disco duro que tiene 3 platos internos. Lo pueden ver cómo está. Ya, aunque esto obviamente varía con la tecnología. Aquí está, aquí podemos ver algo más descriptivo. Ya, y las partes del disco ahí que podemos ver que obviamente sin el tablero del circuito no funcionaría, porque necesitamos extraer, grabar, recibir información, ya, y obviamente las demás partes. Tenemos una serie de discos también, los SSD, discos que se van a utilizar en portátiles, discos duros SATA, que se utiliza en el escritorio, ya, y así sucesivamente. Demás discos, que esto no vamos a ver porque ustedes sí lo manejan bien esto. Ya tenemos la memoria óptica o un CD que no es tan utilizado hoy en día, aunque algunos todavía sí lo siguen utilizando, en el cual lo que se va a hacer es quemar la superficie del disco para generar los unos y ceros. Y obviamente esos unos y ceros dependiendo del sistema que se esté utilizando. Si es para leer el disco, esos unos y ceros los detecta un láser, ya, un láser, y si es para grabarlo, el mismo láser lo quema, obviamente con diferente frecuencia, ya. Y podemos ver aquí, ya, aquí podemos ver algo más explicado. Lo que podemos ver en la parte inferior de la presentación, es la superficie del disco. Y podemos ver el láser y en el receptor, cuando es un 1. Y cuando es un 0 es cuando no detectan el receptor. Obviamente esto se lo hace en función del tiempo y de unos comparadores y dependiendo de qué tipo de información para saber qué es lo que estamos detectando. Ya, en la superficie de un disco. Ya, también. Ya. ¿Y cuál es la diferencia? Recuerden que en un disco, no duro, sino que un disco de esos de plástico, podemos nosotros almacenar tanta información como sea posible. Pero obviamente esa información se la realiza su grabación, sí, quemando la superficie del disco. Y aquí tenemos algunas diferencias de las tecnologías. Tenemos un CD en el cual podemos ver cómo quema la superficie del disco. Ya tiene un espectro de rayo o de láser muy diferente a los demás. Pero ya vamos a ver un DVD que es más compreso, más comprimido. ¿Ya? Y obviamente vamos a ver un Blu-ray, que es aún más comprimido. Es decir, podemos almacenar más información. Eso depende del tipo de tecnología, ya sea un CD, DVD, Blu-ray, entre otros. Pero afortunadamente hoy en día tenemos sistemas en el cual el láser se adapta a la superficie del disco que estamos trabajando en ese instante, lo detecta, se calibra, se autocalibra. ¿Ya? ¿Y qué tenemos por aquí? Veamos qué tenemos. Allá, son los tipos de discos que hay, CD, CD-ROM, DVD, DVR, ya, entre otros. Lo que vamos a ver, compañeros, en este instante
Es lo que se refiere a la evaluación parcial. Yo lo que les voy a pedir, compañeros, es que se preparen, tienen 5 minutos. Les voy a pedir que activen su cámara y activen después de unos 5 minutos, sus micrófonos para poderlos chequear. ¿En qué consiste esta evaluación parcial? Esta evaluación parcial consiste en que yo a ustedes les voy a enviar un enlace, ya, de un archivo a cada uno por diferente, ya, y ese enlace, ustedes el examen me lo van a realizar en ese instante, ahí, online. Es un archivo. Por eso, de tal manera que yo necesito que tengan encendidos los micrófonos y la cámara, ¿sí? Compañeros, tenemos 5 minutos, por favor, para eso.